27 años después, los Knicks llegan a las finales y hoy te explicamos por qué. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Ya lo sabéis, poneros más que cómodos porque estáis en vuestra casa. Estáis en NBA House, vuestro programa semanal de análisis de la mejor liga del mundo aquí en Gigantes del Básquet y en DAZN. Si os gusta lo que hacemos, nos apoyáis de una forma muy sencilla y además de forma gratuita. Vaya, que no os cuesta nada, ni en cuanto a esfuerzo, ni en cuanto a parné. Dándole al like, suscribiéndoos y si sois de los atrevidos, que cada vez veo que hay más, dejándonos un comentario. Mi nombre es Víctor Arrufat y como todas las semanas tengo el gusto de compartir una buena charla con mi colega, con mi amigo Alejandro Gaitán. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? I don't think so. Pues ya tenemos primer finalista y 27 años después son los New York Knicks. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, la verdad que muy bien. Admirando el trabajo hecho por los Knicks esta temporada, porque realmente es digno de admirar el cambio, sobre todo que hemos visto las últimas 3-4 semanas, y viendo la luz al final del túnel. En el momento que estamos grabando quedan 11 días, que digo, una semana y un día, quedan 8 días para que empiecen las finales de la NBA. O sea, ya vemos el momento en el que vamos a decidir un campeón. A mí eso me da mucha pena. Tristeza. Sí, del ver cómo se acaba la temporada, como poco a poco ya nos vamos a quedar sin partidos, como que a lo mejor solo quedan, yo qué sé, a lo mejor solo quedan 7 partidos de temporada y nos enfrentamos al abismo del verano NBA, que al principio jiji jaja con el draft y la agencia libre y tal, pero luego hay 2 o 3 meses en los que nos tenemos que confiar a rumores rarísimos. Sí, es verdad que a partir del 20 de julio es más complicado, eso sí que te lo compro todo, pero tenemos Summer League, tenemos draft con muchos españoles este año, tenemos agencia Tenemos libre, Summer League, has dicho. tenemos Summer League, claro que sí. Cuando las esperanzas de uno acaban muy pronto en la temporada regular, uno tiene que ir a la Summer League a llorar las penas. Bueno, es verdad que, somos bueno, iba a decir, vivimos en España, pero tú no. Pero sí que es cierto que aquí, bueno, van a jugar Hugo y Adai, ¿no? En teoría, la Summer League. Y quizá alguno Y más. va Miller o sí, sí. O sea que en ese sentido, bueno, un poco de atención mediática quizás sí que vamos a tener. Pero bueno, por ahora todavía eso es secundario porque a ganar los Knicks. Me quedo con algo que has dicho. Tío, es que para mí, estos Knicks no son los de toda la temporada, Alejandro. No, O no, sea, no, no, son la verdad mucho que no. mejores que los de toda la temporada. Y no podemos hacer reglas de tres y sacar conclusiones de si este equipo está a la altura o no está a la altura de otros favoritos, porque a la hora de la verdad, este equipo y esta forma de funcionar es la de un mes y medio de playoffs, pero en temporada regular no están funcionando tan bien ni en ataque ni en defensa. No, la verdad que en temporada regular era un equipo que dejaba dudas. Y de hecho, incluso la primera semana de playoff podemos hablar de un equipo que dejaba dudas. Y hay un momento claro en el que podemos ver, lo decíamos antes, un cambio de chip en cómo jugaban estos Knicks. Pero es que si nos vamos, estaba buscando antes cuándo era, pero hubo un tramo en enero en el que el equipo encadenó, fueron 9 derrotas en 11 partidos, que la situación en ese momento era muy grave. O sea, ¿qué está pasando en Nueva York? ¿Qué está pasando con Towns? Además, siempre salían rumores de Towns, de que si no está feliz con el impacto que tiene en ataque, de que si no está feliz con los minutos que tiene, con los tiros que tiene. Y en enero es que había muchas dudas en Nueva York. Y si lo comparamos con el equipo que estamos viendo ahora, él hacía muchísimo tiempo que no veía un cambio tan drástico de cómo juega en un equipo en mitad de los playoffs. Porque lo puedes ver de enero a junio, pero no del primer, segundo, tercer partido al resto de los playoffs. Y ese cambio, mi teoría es que esto lo han tenido que probar durante toda la temporada y han decidido aplicarlo ahora porque es que es imposible cambiarlo tanto en mitad de unos playoffs, en mitad de una serie. En mitad de una serie que estabas perdiendo. eh, es más que conocida, ¿no? La famosa anécdota de la sesión de vídeo Ujú. entre el tercer y el cuarto partido ante los Atlanta Hawks, en las que tienen en las que, bueno, hay una conversación más que tensa entre Towns y el staff técnico, pensando en mejorar, y Towns es evidente que pues, les comunica que no se siente cómodo con su rol en ataque. Y por ahí es por donde cambia realmente este equipo, ¿no? Como tú decías,
Igual han probado algo durante la temporada, pero por este rollo de Towns jugando como Jokic, es cierto que es un poco una exageración, ¿no? Pero no lo hemos visto, tantísimo como lo estamos viendo ahora. Y creo No, que es lo que, por ejemplo, hace que sean el mejor ataque, de todos los playoffs con bastante diferencia. sí, Para mí la clave es que ahora mismo tienes a todo el mundo en su mejor versión. Y hemos visto tramos de este proyecto en los que está mejor Branson, Towns, Anunoby, Mikal Bridges tienen cierta irregularidad, pero no habíamos visto a todos en su mejor versión en ningún momento. Y aquí yo se la voy a dar totalmente a My Brown, tío, porque tienes el mismo equipo que el año pasado, el mismo equipo prácticamente, retoques, no en segunda unidad, pero los 6 primeros, por así decirlo, los 6 jugadores más importantes, son los mismos que el año pasado. Y el sí. año pasado estamos, o el año pasado no, hace 5 meses estamos con que Towns y Branson no se combinan en ataque. Con que este equipo defensivamente no puede competir porque tiene dos defensores que son muy malos. Con que Mikal Bridges, Anunobios, Hart hay ataques que parecen que sean un espectador de primera fila más que un jugador de el tercero, el cuarto jugador en responsabilidad de un ataque. Y, y le ha dado la vuelta hasta tal punto que no es que tengas a todo el mundo en su mejor momento, sino es que todo es complementario. Es que aparezca Towns suponga que aparezcan todos suponga que Branson esté más descansado para poder aparecer en ciertas Mm, acciones, sí. Towns y Branson sean agresivos en defensa, facilita que Josh Hart, Anunoby y Mikal Bridges tengan otro tipo de labores en ese lado de la pista. O sea, creo que ha conseguido dar con todas las teclas y ahora mismo este equipo es muy peligroso. Para mí, sobre todo lo que dices tú, el ajuste de Towns como principal hub ofensivo, lo que ha hecho, los 2 puntos que creo más importantes es, has conseguido que todo el discurso de Branson Towns no pueden trabajar juntos Mm, ya no funcione, porque es que ya no es que no puedan trabajar juntos o no, es que ahora Towns trabaja para todo el equipo. Y segundo, le ha dado muchísimas alas a esos jugadores menos importantes, a los Mika Bridges o Giannunobi, que por cierto, en esta serie han acabado con más puntos que Towns, eh, de lo importantes que han sido, para ser jugadores clave. Y eso implica que tus 5 jugadores, porque recordamos el primer partido, fue el primer partido, el de los triples de Josh Hart, tú tienes a tus 5 jugadores capaces de atacar y eso no es normal en la NBA. En la NBA siempre tienes que, o sueles tener en tu plantilla un eslabón débil, un jugador menos importante ofensivamente. Y luego lo que decías, no lo han necesitado tanto, solo en el primer partido creo que fue, mm. pero tener a Branson más fresco para los últimos minutos es casi hacer trampa, porque es uno de los jugadores más clutch de toda la NBA, es uno de los jugadores más diferenciales en los últimos minutos de toda la NBA. Y ahora es Towns quien hace el esfuerzo extra durante los primeros 40-45 minutos. Y si luego necesitas que Branson te gane el partido, sin ningún problema te lo gana. Lo hizo en la ronda anterior, lo ha hecho en esta serie ante los Cavaliers y veremos en unas finales contra San Antonio, contra Oklahoma, si también tiene que volver a acudir a ese punto. Pero realmente es que, o sea, el cambio de este equipo es digno de admirar y solo podemos tener palabras de... Si hubiera un premio Coach of the Playoffs, Mm. es Mike Brown, pero por muchísimo. Sobre lo que estabas comentando de Towns, porque mucha gente está, esto de hub ofensivo tal, bueno, al final lo que hacen con Towns es lo ponen a atacar siempre en cabecera como, bueno, para que os hagáis una idea, siempre hablando de forma muy vulgar, pero posiciones que habitan mucho también Jokic, ¿no? Como esa sensación de, o Draymond Green, ¿no? De jugador grande que distribuye. Sí, Y al estar en esas posiciones, Karl Anthony Towns arrastra el pívot siempre fuera de la pintura, porque además tiene buen tiro y le tienes que encimar, y detrás, a las espaldas de todos los pivots, se queda un montón de espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que estamos viendo en esta eliminatoria contra los Cavaliers, el mejor defensor va a estar con Branson. El segundo mejor defensor va a estar o con Towns o probablemente esté ahí entre Towns y Hart para estar en ayudas. Y luego, los dos peores defensores del otro equipo se queden con Anunoby y Mikal Bridges. Claro, tienes a Josh Hart distribuyendo desde el poste, haciendo que el pívot salga. Y por detrás, a Mikal Bridges defendido por Donovan Mitchell y a Anunoby defendido por James Harden. O sea que ahí encuentran un montón de superioridades con cortes, con situaciones de incluso poste para estos jugadores, que es un, vamos,
una fuente es terrible. Y esto facilita, pues lo que decíamos, que descanse a Branson, que Towns sea importante sin meter muchos puntos, que creo que esto es clave, porque Towns es un tipo que, por cómo es mentalmente, quizás prefiere ser importante a meter muchos puntos Sí, y consigues que todo encaje a la perfección. Y lo que estábamos comentando también de que todo encaje, tal, esto, claro, si Branson veníamos de decir que con Thibodeau estaba reventado, tal, y pasa ahora todo lo contrario, y en general todo el equipo, pues oye, chapó. no, y luego el factor de que están ganando de promedio por más de 20 puntos. Entonces, eso implica que ayer, por ejemplo, es que no recuerdo cuándo jugó Branson, pero que el último cuarto entero lo jugaba Pacom Dadiet y porque tú Sí, y yo no sí. estábamos convocados, porque tú estabas ocupado narrando el partido, que si no salimos a pista. Entonces, en ese aspecto, eso, la superioridad del equipo, que seguramente otras temporadas la podía haber tenido, pero no la demostraba tanto, ahora es latente, en parte por el nivel del rival, en parte por la estructura de Mike Brown, y hablabas, ¿no? Es que el peor defensor se queda con Michael Bridges o se queda con Anunoby. Michael Bridges ha tirado un 94% en tiro eficiente ante James Harden, por ejemplo. Claro, es Un que ese 94%. No tiene Es ningún tipo de esa sentido. es la clave. Y claro, ahora porque han tenido delante a los Cavaliers, pero o sea, tú te vas, por ejemplo, contra los Sixers y lo mismo de lo mismo, con Edgecombe, con Maxi, con este tipo de jugadores. Es que al final, Anunoby y Mikal Bridges son 2 tipos borderline all-star si se fueran a otro contexto, probablemente, Sí. ¿no? Sí, sí, de hecho, Porque el debate con Michael Bridges estuvo cuando estaban los Nets, de que si tenía, igual que este año con Michael Porter Jr., que si tenía que llegar a ser All-Star. A mí, el tema del hub de Karl Anthony Towns me parece muy interesante, sobre todo porque creo que si hay dos equipos que pueden intentar contrarrestar eso, son el que tiene un pívot de 6 metros, ujú, como es Wemby, que puede proteger el exterior casi desde la pintura, y luego el otro es el que tiene dos jugadores grandes muy versátiles, como pueden ser los Thunder con Chet y Hartenstein. Pero realmente lo que se ha visto es que en el este no ha habido nadie capaz de frenar ese proyecto y que los Knicks han sido no superiores. O sea, han atropellado a cualquier rival que se ha puesto por delante. Y aquí la gente está hablando de que el nivel ha sido muy bajo, de que los rivales los Cavaliers se cargaron al número uno y los Cavaliers se llevaron un 4-0 de los Knicks. Los Sixers se cargaron al número 2 y los Sixers se han llevado un 4-0 de los Knicks. No estoy diciendo que los Knicks le fueran a meter un 7-0 a Boston o a Detroit, pero ujú. Boston y Detroit sufrieron contra equipos que se han ido atropellados por los Knicks. Y la realidad es, tú juegas contra el que tienes delante y el que se le ha puesto delante a los Knicks se ha ido con un 4-0 generalmente. Entonces, es uno de los caminos a la fase final más asequibles por porcentaje de victorias del rival, pero también es uno de los más diferenciales en cuanto a la victoria, al margen de victoria. Y eso hay que ponerlo en mérito también, porque muchas veces cuando juegas contra un equipo peor que tú, te relajas. Y estos Knicks en ningún momento se han relajado. De que todos los partidos los han ganado por dobles cifras en esta eliminatoria. Es la famosa también resaca de la épica. O sea, el día que los Sixers ganan a los Celtics, todos estamos, tirándonos de los pelos, qué locura, tío, eliminatoria histórica, tal y cual, tal. Pero luego llega la siguiente eliminatoria y evidentemente todos pensamos que quizás los Celtics habrían hecho otra cosa, pero como tú dices, eso no sirve para nada. No hay reglas de tres en este deporte, ni mucho menos. Yo por todo esto que comentabas, eh, vamos a un caso más obvio. Por ejemplo, los Denver Nuggets. En 2023, los Denver Nuggets nos parecen un campeón súper lícito, Sí. que hay que quitarse el sombrero, Jokic el mejor del mundo. No entramos tanto en estos debates. Los Nuggets ese año no ganan a ningún equipo de 50 victorias para ganar el anillo. Si no me equivoco, en finales de conferencia se encuentran a un equipo de play-in y en finales a otro equipo de play-in, que eran los Lakers de LeBron y Anthony Davis y los Miami Heat de Jimmy Butler. Sí. O sea, es decir, que cada uno tiene su camino y tampoco lo eligen ellos, que es que tampoco, o Tú sea, juegas con quien te ponen delante y tienes que ganar al que tienes enfrente. No tienes que ganar a los otros 29 equipos, tienes que ganarle a uno, al que ha salido del este. sí, sí. Entonces, a mí me parece muy válido. Sí que es verdad, por ejemplo, que los Knicks, al contrario que esos Nuggets, ayer lo hablaba con un amigo, los Knicks van a tener en las finales un rival contra el que no se han enfrentado. O sea, un tipo de rival que técnicamente es superior, que además va a tener factor pista el rival, sea Ujú. Oklahoma o sea San Antonio,
y que va a ser un reto muchísimo más difícil para los Knicks, pero hace un mes yo habría dicho que cualquier equipo del oeste o se iba a un 4-0, 4-1 contra cualquier equipo del este, fueran Knicks, Cavaliers, Pistons o Sixers. A día de hoy, yo veo a los Knicks capaces de pelear la serie. Bueno, hay una verdad como un templo que es que como mínimo van a ser 6 días de diferencia de descanso. Estamos grabando, todavía no se ha jugado el quinto partido, pero esta serie se va a ir como a mínimo a 6, Sí, ¿vale? sí, o sea, Entonces lo van a ser, mejor creo que que son 5 días de diferencia realmente. sí, el mejor caso escenario, la serie acaba en 6, que sería el jueves, por lo que tendrían 6 días de descanso el equipo que haya ganado en el oeste. Los Knicks se van a ir con 9 de 10 días de descanso, claro. Hmm, Lo bueno para el equipo del oeste siempre es que antes de las finales hay un siempre hay un protocolario parón, sí. media day, que si parón, que si publicidad, que si acuerdos, no sé qué, y eso le va a dar ventaja. O sea, no va a ser como antes, que es como Game 7, un día de descanso y al día siguiente. Así que por mucho que se vayan a 7, que el séptimo sería el sábado, si no me he equivocado, hablo de memoria, séptimo sería el sábado, van a tener mínimo 4 días de descanso, San Antonio, Oklahoma, quien sea. Mm, eso es. Y luego hay que partir de otra premisa muy básica. Este equipo no pierde desde el 23 de abril. Se va a plantar en las finales llevando un mes y medio sin perder un partido, ¿vale? Este equipo es el equipo que más días ha descansado en playoffs. Este equipo viene de ganar 11 partidos de forma consecutiva y de tener el mejor más menos en cualquier lapso de 11 partidos de cualquier equipo en la historia, ¿vale? O sea, este equipo viene muy en racha y viene con todo el equipo sano y no solo todo el equipo sano, sino todos los jugadores enchufados. Por otro lado, tenemos a dos equipos que se están matando. O sea, que está ahí Allen Williams, que no sabe si va a poder jugar las finales. Ahí Sí. Mitchell, no sabe si va a poder jugar las finales. Darren Fox, si llega a las finales, va a saber cómo llega. Dylan Harper, más de lo mismo. Bueno, No, no, pues por ahí están, por supuesto, esos factores que equilibran esa supuesta desventaja que habría que verla en caso de que la hubiera de los Knicks. y que jugadores como los que han jugado todo para San Antonio ya llevan más partidos que los Knicks. O sea, no lo mismo con Oklahoma, que sí que ganó en 4 las 2 primeras series, pero es que Stephon Castle ha jugado 4 minutos menos que Jalen Branson. Y lo que decías tú, le quedan mínimo 2 partidos en los que muy probablemente juegue 40 minutos. Devin Vassell ya ha jugado más que Jalen Branson. O sea, están muy cerca de superar la minutada. Entonces, todo eso juega a favor de los Knicks. Es verdad que cualquiera que salga del oeste va a ser un rival más joven, técnicamente, sobre el papel, eh, más joven y en el caso de los Thunder con más experiencia, pero es que el factor descanso es muy importante. Y eso me recuerda, por ejemplo, un poco a los finales de 2024, en los que tanto Boston como Dallas tuvieron muchísimo tiempo para descansar y en las finales se notó la diferencia de talento. Pero para mí, y por seguir con los Knicks, creo que em, es uno de los equipos más diferenciales que hemos visto en playoff en la conferencia este en mucho tiempo. Con los Celtics de 2024, y luego ya hay que tirarse a equipos de LeBron James incluso, y en ese sentido me parece que no hay mejor manera de romper una maldición de que 26 temporadas, 25 temporadas, que metiéndote en las finales a lo grande. Ahora, Mm, van a tener que intentar hacer algo que no se ha conseguido desde hace más de medio siglo, que es mm. ganar un anillo para los Knicks. Has hablado de los Celtics y yo creo que hay que redondear también este especial de los Knicks diciendo cómo surgen, ¿no? Que son un poco ese equipo que se construye, no se ha dicho mucho para ganar a los Celtics después de que los Celtics ganen en 2024. Y en cierta forma, eh, lo he hablado con bastante gente. Los Knicks no tienen un superestrellón de estos que dices, con este y me engancho con una buena segunda y tercera espada que se complementen muy bien y nos vamos al fin del mundo. Branson sí que es una superestrella, pero no sé si es un jugador top 3 del mundo, yo creo que no. O top Y 5 incluso. top 5 incluso. Aquí la cuestión está en que tienen un quinteto, como decíamos con los Celtics, ¿no? Súper completo y que es un equipo en el que los 5 titulares yo creo que tienen más nivel que, bueno, probablemente es el mejor quinteto de la NBA, pero claro, es que los otros equipos también son muy completos, ¿no? Los que quedan vivos. Pero quiero decir, que parten de esa base de tener no solo un gran jugador, sino un quinteto muy completo en el que los 5 jugadores pueden atacar, en el que los 5 jugadores son importantes y son imprescindibles.
hay algo que me encanta, porque tienes razón, para mí es uno de los mejores quintetos de la NBA, pero en la temporada regular, 498 minutos más 0,3 de net rating. O sea, no lo demostraron. Fueron literalmente un equipo de 50% en temporada regular, ese quinteto titular. Mm. Y aquí son un equipo de que de más 25 en net rating, ni lo sé. Entonces, en ese aspecto, para mí, insisto, lo que han hecho los Knicks es descomunal, hay que quitarse el sombrero, hay que respetarlo desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas, y luego les falta el dar el paso final. Y por cierto, podrían jugar las finales contra San Antonio, se repetirían las finales, o la final en este caso, de la NBA Cup, que me parecería me parecería una manera de darle valor a la NBA Cup, decir, oye, los dos equipos que pelearon la NBA Cup se la tomaron tan en serio como que son los dos mejores equipos de la NBA. Y las finales de 1999, del primer anillo de Duncan y la última vez que llegan iba a decir los Spurs, no, los Spurs han llegado alguna vez más, los New York Knicks a las finales. Ayer leía un dato de los Nets de 2003, y es que en 2003 hay un equipo que jugaba en el estado de Nueva York, bueno, en Nueva Jersey en este caso, perdón, que en primera ronda gana 4-2, segunda ronda gana 4-0, tercera ronda gana 4-0 y que pierde las finales contra San Antonio 4-2. Y ese puede ser literalmente el mismo camino que tengan los Knicks. Eso pasó en 2003 con los Nets, todavía en New Jersey. 4-2, 4-0, 4-0, Spurs y pierdes. Y me parecería muy curioso cómo se están repitiendo muchos guiones, como lo de Wemby el otro día copiando la hoja estadística de Stephen Curry hace unos años, hace 4 años creo que era. Hay que renovar guionistas, ¿eh? Sí, 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 exacto. Por cierto, hablando de llegar a unas hipotéticas finales, otro aspecto a hablar también, por supuesto, de los Knicks, la locura que están viviendo. Hemos visto comunicados de la policía de Nueva York, incluso en los partidos fuera de casa, pidiendo que ya no solo se contenga este caos y esta locura que conlleva una victoria de los Knicks, sino ya pidiendo, pues yo qué sé, que no se extienda a las zonas turísticas de Nueva York, tomando los aledaños del Madison Square Garden, la policía, para que no haya una fiesta multitudinaria ahí, pero al final es una cuestión inevitable. Y yo creo que esto también, no sé, como que le acompaña en la historia. Y estaba pensando un poco y es que este equipo es muy fácil también de sentirte identificado con él, tío, porque no solo es un equipo que juegue bonito, sino que es un equipo muy guerrero, muy obrero. Y eso Sí, hace, tío, o sea, ¿tú cómo no vas a ser de este equipo con una estrella como Branson? O sea, ya. que quiero decir, Branson es un tío normal. O sea, como un poco la estrella del pueblo. Es muy fácil sentirte identificado con un tío que midiendo un 88 te mete en las finales de la NBA. Otra cosa, ¿Tanto? Raúl Wembanyama y con 2,26 meterá triples de medio campo. Yo no me puedo sentir identificado con ese tío porque tengo la sensación de que es un extraterrestre, de que viene de otro planeta. Y luego, Josh Hart, Mikal Bridges, Arunobi, esa sensación de eso, de picapedreros, de obreros, de peleones. Towns, ese tipo raro que no encaja en ningún lado. O sea, yo creo que es muy fácil sen No, no, sentimiento de 100%. Es que pertenencia y más en Nueva York, tío. incluso, bueno, el otro día no me acuerdo quién era que decía que el equipo de verdad de Nueva York son los Knicks, no son los Yankees, son los Knicks porque hay mucha gente que es de los Yankees, pero también hay mucha gente que es de los Mets, que Mm. es el rival local de los Knicks, del béisbol, perdón. Pero en cambio, hay muy, muy poca gente, por desgracia para Jordi Fernández, que sea de los Nets. Entonces, que cuando a los Yankees les va bien, no es tan caótico como cuando a los Knicks les va bien. También es verdad que a los Knicks les va bien menos que a los Yankees. Igual por eso la gente está más acostumbrada, pero es cierto, o sea, es muy probable que si gana el anillo Nueva York deje de existir como ciudad, que la tumben o que la quemen o algo, pero también existe el riesgo de que de golpe el Nueva York sea una ciudad feliz o algo. Pero es cierto que la ciudad se merecía algo así, y es que incluso yo como aficionado a los Celtics, hay jugadores de los Knicks por los que siento, o sea, admiración absoluta. Lo decías, Josh Hart, por ejemplo. Josh Hart, primero, ha sido una persona siempre increíble conmigo cuando he hablado con él, y segundo, me parece el tipo de jugador que cualquier equipo querría. Anunoby, Anunoby es campeón de la NBA, pero Anunoby no jugó un segundo en los playoffs de 2019. Tuvo apendicitis justo antes de la serie, justo antes del inicio de los playoffs, perdón. Hubo una complicación en la operación y él no pudo jugar ningún minuto en aquellos playoffs de 2019 con los Raptors. Mikal Bridges también, otro jugador que se ha ido botado de un lado para el otro. Ayer me acordaba de Di Vincenzo, que Di Vincenzo me parece
no la gran víctima, pero Ya, sí. amigo, colega, compañero de habitación de muchos de ellos, que es verdad que quería un rol más importante y acabó saliendo, Para pero jodido, sí. claro, no, y encima con la lesión, pero bueno, espero que lo inviten al menos, espero que lo inviten a las finales, habrá algún partido. Y luego el tema Towns, o sea, el tema Towns es eso, es un jugador que se le ha criticado muchísimo por demasiados motivos durante tantos años y que hasta el momento en el que Towns no ha dado el paso definitivo, los Mm. Knicks no se han metido en las finales de la NBA. Eh, luego también, por terminar de hacer homenajes a estos Knicks, para mí estos Knicks son los Knicks de Leon Rose, tío. Sí, 100%, O 100%. sea, Leon Rose ha tomado una de decisiones súper complicadas que incluso mm, 5 meses después de tomar la decisión todavía no sabes si te estás arrepintiendo dando las gracias. Mismamente, este verano, tú llegas a finales de conferencia después de no sé cuántos años y lo primero que haces es cargarte al entrenador. ¿Tú sabes el listón que es eso para el entrenador que llega? Le estás diciendo finales o fracaso. Sí, sí, Y no sí, hay literal. fracaso, hay finales. Luego, el traspaso mismamente de Karl Anthony Towns, que ahora parece muy obvio, pero por el momento estabas dando a un jugador titularísimo para ti y a tu segunda espada, que había sido el NBA. Que luego tienes que irte también al traspaso de Mikal Bridges, que todavía seguimos pensando en las 5 rondas, pero ya la gente no se atreve a decir que a este tío lo traspasaron por 5 rondas, porque ahora Mikal Bridges está haciendo unos playoffs morrocotudos. Sí. Ni hablar tampoco, por ejemplo, de cuando se firma Branson, yo el primero, digo, yo no le daba a este tío un contrato cercano al de una estrella, porque no creo que un tío con esta altura, sin ser súper explosivo y sin ser un tío que te mete 10 triples desde el logo, te pueda liderar a un equipo. Pues lo está haciendo. Y hay un montón así de decisiones complicadas y también de pequeños detalles. Por ejemplo, lo de Samet. Lo de Samet parece una tontería, pero cuando firman los Knicks a Samet, Samet estaba a punto de irse al Madrid. Samet venía de jugar en los Wizards y de tirar por debajo del 35% en triples, siendo un especialista en tiro. Y lo Y firman míralo, ¿eh? con un contrato two-way. Y gracias que Marcus Morris dice que no quiero seguir en este equipo porque el contrato de player option que tengo no es garantizado. O algo así, era algo por el estilo. Y vas tirando, y vas tirando, y vas tirando. Y al final hay un montón de movimientos que son obras maestras. El traspaso Sí. de Josh Hart. Bueno, para mí el de Towns. El de Towns es ingeniería financiera. O sea, hasta el más mínimo detalle, cómo pagaste $1 extra a los jugadores del año pasado para que no ¡Buah! tuvieran el Esto es mínimo. buenísimo. Sí, Lo sí, sí. de, lo de tener que traer a Dwayne Washington de Partizan, pagarle el cash a Partizan, devolver. Nada, aquello. Es que ayer buscaba el artículo escrito para Gigantes para repasar cada. Porque es que incluso el hecho de haber firmado, creo que era Pacom Diet, si no me he equivocado, o a Tyler Collect por el 80% en vez del 100%, les permitió. Aquello fue, o sea, una obra de arte como traspaso. O sea, eso tiene que ser el ejemplo. Si encima luego, en apenas 2 años, te lleva el anillo, o sea, podemos hablar de uno de los mejores movimientos en la historia de la ciudad de Nueva York. Y a todo esto, ¿no? Lo hablaba ayer también con Gonzalo Vázquez. Eh, Todo esto con un propietario tan sospechoso detrás. Quiero decir, Sí, que estos Knicks que siempre han sido para mal, los Knicks de Dolan, parece que la figura de Leon Rose en la gestión deportiva y todo lo que está pasando en la pista, se nos olvida que tienen a un propietario pues bastante delicado, con el que a veces da la sensación de que ha sido complicado lidiar también la gente de oficinas. O sea que en ese sentido, chapo. Alejandro, estamos encarando la recta final. No sé si te queda algo por decir de los New York Knicks. no, un mensaje para los aficionados, celebradlo, porque ahora mismo hay 29 equipos que están por debajo vuestro. Celebradlo porque ha sido larga la espera y realmente merecéis 100% estar aquí. Y en octubre se decía que eres los favoritos y hoy lo habéis demostrado. Mm, exacto, yo me quedo con eso. Siempre hablamos de los Knicks como el gran favorito, que este año tenían una oportunidad de oro. Las oportunidades están para aprovecharlas, pero creo que también es el cómo. Los Cleveland Cavaliers, por ejemplo, han llegado a finales de conferencia y se van con la sensación de que que da igual el hecho de haber llegado a finales de conferencia, porque el cómo ha sido horrible, pues llegando súper justito y cuando has llegado te han pegado una paliza. Pero yo creo que los Knicks llegan a las finales como, bueno, un gran soñado.
ya no solo por ellos, sino por cualquier equipo. Así que lo dicho, enhorabuena, han cumplido y han superado las expectativas y ahora toca disfrutar del mayor premio que hay en el mayor escenario que hay, que son las finales de la NBA. Así que bueno, como decíamos, no han jugado muchos partidos ajustados los Knicks. Este sí, va a ser acotado, así que vamos a pedir un último tiempo muerto y dibujamos la última jugada de este NBA House. Clutch time. Alejandro, ¿qué nos tienes preparado hoy en el Clutch? Yo, para el clutch, quiero hablar de uno de los jugadores más clutch de toda la NBA y de los últimos años. Quiero hablar de Jalen Brunson. Quiero hablar de Jalen Brunson porque lo que ha hecho en Nueva York ya es histórico, pero me parece que ya estamos hablando del mejor jugador de la historia de los Knicks en lo que va de siglo. A Carmelo Anthony ya lo adelantó hace tiempo. Solo el hecho de llevar a unas finales de conferencia, 2 con este año, ya era superar a Carmelo. Las finales de la NBA ya te ponen territorio histórico. Si consigue ganar el anillo de la NBA en 2026, yo creo que Jalen Brunson, uno, camiseta retirada en el Madison Square Garden, seguro. Dos, para mí, se cuela en el Olimpo histórico de los Knicks. Y en el Mount Rushmore, top 4, seguro. Y yo estoy pensando realmente si se convertiría en uno de los 3 mejores jugadores de la historia. Porque es verdad que tienes leyendas como Willis Reed, con sus 2 MVP de las finales, Walt Frazier, para mí se merecía uno de los 2 MVPs, y también 2 veces campeón. Pero no es lo mismo ganar en los 70 que ganar en 2026. Y si tú consigues en 2026 romper una sequía de más de medio siglo y hacerlo como lo ha hecho, además contra un rival que se supone que va a ser superior a ti, yo creo que es momento de empezar a hablar de Jalen Brunson como uno de los 3 mejores jugadores, incluso por encima de Pat Ewing, por ejemplo, que fue incapaz de dar el paso y llevar a los Knicks al anillo, como uno de los 3 mejores jugadores de la historia de los Knicks y uno de los mejores, el mejor seguramente en los últimos 50 años. Entonces, Jalen Brunson tiene en su mano convertirse en una leyenda absoluta, ya es una leyenda, pero una leyenda absoluta, referente máximo, jugador más respetado en el pabellón más sagrado del baloncesto, y todo eso está en su mano a partir del miércoles que viene, cuando empiezan las finales de la NBA y cuando los Knicks buscan su primer título desde 1973. Se nos olvida la extrema regularidad también que tiene Branson, porque desde que ha llegado a los Knicks no tiene temporada mala, no tiene semana mala. Creo que, si no me equivoco, ya van 3 años consecutivos en el que está entre los 10 mejores jugadores de la NBA. 3 El años MVP. consecutivos. En las votaciones del All-NBA está entre los 10 mejores. O sea que eso hay que, por supuesto, tenerlo en cuenta, porque si tú te paras a mirar en los últimos 3 años cuántos jugadores han estado entre los 10 mejores, te salen ya por una cuestión de supervivencia 2 o 3, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, sí, sí. Antetokounmpo, no, Antetokounmpo, Embiid, este tipo de jugadores no han sido capaces Incluso de Tatum. tener. ¿Qué? Incluso Tatum o Haliburton. Incluso Tatum, Haliburton, Doncic, prácticamente estarían Shea, Jokic y ya está, ¿no? Podríamos decir, así hablando de memoria, a lo mejor Kevin Durant, pero sí, es algo en cuanto menos llamativo. Yo me voy al otro lado de la historia. Esto es muy simple. Los Cleveland Cavaliers no se tienen que engañar. Es verdad, han llegado a las finales de conferencia, pero aquí hay que tener en cuenta cómo han llegado. Y la sensación, cuando tú ves estas finales de conferencia, es que este equipo no le da. Es que está varios escalones por debajo, ya no solo de los Knicks, sino de cualquier aspirante. Y que no tienen ninguno de los ingredientes que tiene que tener realmente un equipo campeón. Lo decimos siempre. ¿Qué ingredientes tiene que tener un equipo campeón? Yo no creo en estas reglas de 3 de la NBA, pero sí que es cierto que los Cleveland Cavaliers es que no cumplen ninguna de todas las normas. Tener un MVP o un jugador que esté cerca del nivel del MVP. En el siglo XXI, 22 de los 25 campeones tenían un MVP en plantilla. Ellos también tienen a Harden, pero por supuesto no está a nivel MVP. Y los equipos que no tenían un MVP eran los Raptors de Kawhi Leonard, que tenía nivel de MVP, pese a no tener el MVP, y los Celtics de Jason Tatum, que más de lo mismo, o en contrapartida, unos Detroit Pistons que sí que eran, pues quizás un equipo más colectivo. Luego, dentro de estos equipos, en el siglo XXI también, el único equipo que ha ganado un anillo sin estar en el top 10 de defensive rating eran los Denver Nuggets de la temporada 2022-2023. Creo que están bastante lejos incluso de lo que eran defensivamente en cuanto a sensación aquellos Denver Nuggets. Pero si cogemos el promedio, la media es de que tienes que ser un equipo top 5
en defensa. Y estos Cleveland Cavaliers no lo son, ni mucho menos. Y si hablamos del espacio, que creo que también es otra de las claves de todo campeón, especialmente en los últimos 10 años, los Cleveland Cavaliers son un equipo que no ha tenido malos tiradores en temporada regular, pero que ha llegado el momento de la verdad y están siendo el quinto peor equipo en porcentaje de 3 de 16 que hay en playoffs. Así que la sensación de que no te da, de que ahora te enfrentas a un verano bastante complicado, porque la pareja Mitchell-Harden es algo que da la sensación de que no funciona, de que son dos perfiles totalmente incompatibles, porque las carencias que tienen ambos se multiplican y las virtudes se dividen, de que Mobley no le da para ser segunda espada. De hecho, bueno, lo estamos viendo. Tú prefieres entregarle mucho más tiempo de este proyecto a Harden que a Mobley, a este Harden que a este Mobley. Y luego, por supuesto, de que no confías en los secundarios y que el entrenador ha dejado muchas dudas. Así que verano complicado para los Cleveland Cavaliers, que se van a tener que mirar al espejo y van a tener que pensar, que darse cuenta que están bastante lejos de Spurs, Thunder, Knicks y equipos que quieren competir de verdad por el anillo. Pedir a Kenny Atkinson no va a ser suficiente. O sea, hablas de la pareja Mitchell-Harden. Yo creo que también hay que mirar la pareja Mobley y Jarrett Allen. Buah, sí. Porque ya van varios años en las que no acaba de funcionar. Y es verdad que Jarrett Allen seguramente sea el culpable de que ganes 2 Game 7, ¿eh? Pero es que si Mobley no da ese paso adelante, no te puedes permitir tener dos jugadores así en pista. Y a mí me sorprendería mucho que los Cavaliers se parecieran en plantilla el 22 de octubre, cuando empiece la temporada, se parecieran al equipo que vimos ayer. Me sorprendería mucho. Hmm. Sí, porque estructuralmente aquello es difícil de funcionar, sí. Estamos hablando del espacio. Al final has tenido a Mobley casi jugando a lo que ha jugado muchas veces Karl Anthony Towns en estos Knicks, de Sí. ser un espaciador cuando él no es un espaciador. No. O sea, Y yo miraría a tu amigo Giannis Antetokounmpo. pues puede ser una solución realista, Para mí realmente. es un parche temporal. Sí, es un parche, pero un parche gigante, ¿no? Y que puede a lo mejor funcionar. Pero quiero decir que es la solución más realista que le veo a estos problemas. O sea, Bueno, es el traspasar mejor a Mobley a jugador. los Bucks y a la muerte con esto, con Donovan Mitchell ante Antetokounmpo y lo que consigas equilibrar. La Ahora, semana que viene te cuento quién creo que va a ir a por Giannis. podríamos hablar, bueno, la semana que viene tocará hablar de las finales, pero en algún momento, por supuesto, tendremos que hablar del culebrón Giannis Antetokounmpo, que está pasando muy desapercibido, pero bueno, que están en una situación de divorcio total en Milwaukee y en cualquier momento esta bomba explota. Así Sí, que la verdad. atento. Que no explote durante las finales. Espero que no, por una cuestión de temas para hablar. Un gusto, como siempre, Alejandro. Muy contento soy con esa clasificación de los Knicks y hablando, por supuesto, lo que más nos gusta de la NBA. Sí, y felicidades a los aficionados otra vez. Nos vemos la semana que viene con mucho más y probablemente charlando ya sobre esas futuras finales.